¿Cómo practicas ese valor desde tu rol de estudiante?
Hola chicos, buenas noches. Vamos a dar una esperita hasta las y 40, 3 minuticos más para dar inicio a nuestro último CIPAS de la unidad 3. ¿Listo? Entonces, esperando a que se conecten más participantes e iniciamos. Bueno.
Bueno, chicos, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tercer y último CIPAS de la unidad número 4, perdón, de la unidad 3 de la tarea número 4, donde vamos a explicar brevemente cómo desarrollar el ejercicio número 4 de la guía de actividades que tiene que ver con el tema de equilibrio químico. ¿Listo? ¿Estamos ahí bien? ¿Me están escuchando bien para poder dar inicio? Sí, señora. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, como les relacionaba yo ahorita, vamos a dar inicio a nuestro último CIPAS de esta unidad, en lo que tiene que ver pues, con el desarrollo del ejercicio número 4 de la guía. Este CIPAS está a cargo pues, de la profe Diana Margarita Vázquez, quien les habla, y también de la profe Stephanie Olmos, quien nos ha estado acompañando pues, en los otros CIPAS. ¿Listo? Bueno. Rápidamente es algo muy breve de teoría, ¿sí? Pero es muy importante que lo conozcamos para que sepamos cómo plantear la ecuación, la fórmula para calcular como tal la constante de equilibrio. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a partir del hecho de lo siguiente. ¿Qué es eso del equilibrio químico? ¿Cierto? Entonces resulta que, como dice aquí en la diapositiva, el equilibrio químico es cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneamente a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos una grafiquita que, como vemos, es de concentración versus el tiempo de la reacción, ¿cierto? Entonces, miremos algo. Cuando hay una reacción directa, como dice acá, es cuando simplemente tengo un reactivo A y me produce un reactivo B, ¿cierto? Y la flechita va en un solo sentido, ¿listo? Ahora, ¿qué es una reacción inversa? O sea, va de reactivos a productos, ¿listo? ¿Qué es una reacción inversa? Pues cuando lo mismo, tengo un compuesto B y me produce un A, pero ¿cuál es la diferencia entre la directa y la inversa? Pues que la inversa va de productos hacia reactivos, es decir, al contrario, ¿listo? ¿Y qué quiere decir esto? Miren, entonces en una reacción directa, a medida que va desapareciendo mi reactivo, va apareciendo ¿quién? Mi producto, ¿cierto? Y en una reacción inversa, a medida que va desapareciendo mi producto, va apareciendo nuevamente mi reactivo. Eso es lo que traduce el término de equilibrio químico. Quiere decir que a medida que A desaparece, que es mi reactivo, empieza a aparecer B y viceversa. A eso hacemos referencia del equilibrio químico. Entonces, miremos aquí, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener una velocidad sub D y una velocidad sub I. ¿Qué significa la D y qué significa la sub I? Pues la velocidad que tiene el subíndice D significa que es la velocidad con la que se forman los productos, o sea, estamos hablando de una reacción directa. Y la velocidad I es la reacción o la velocidad inversa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es la velocidad con la que empieza a descomponerse mi producto, ¿se acuerdan? Les dije aquí, mi producto B, y empieza a aparecer mi reactivo A. Es decir, hablamos de la velocidad inversa, o sea, una reacción al contrario. ¿Listo? Para eso se plantea una formulita muy sencilla que tiene que ver con lo del tema de equilibrio químico. ¿Listo? Entonces, miremosla acá. ¿Qué significa eso de la constante de equilibrio? ¿Listo? Bueno, la constante de equilibrio es ella la que nos va a ayudar a entender si una reacción va a mostrar unos productos, unas concentraciones de productos o de reactivos cuando estamos en el equilibrio, ¿sí? Entonces, para eso vamos a denotar la constante de equilibrio con la letra K sub C, para determinar si esa reacción está o no está en el equilibrio, ¿listo? Entonces, ¿qué significa todo este poconón de letricas que yo tengo acá? Significa lo siguiente. Todo esto traduce en lo siguiente. Tenemos unos reactivos a y B.
¿Me apagan el micrófono, por favor? Tenemos unos reactivos A y B. ¿Qué significa esta A minúscula y esta B minúscula? Estos son los coeficientes estequiométricos o los coeficientes de balanceo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacemos el balanceo, ponemos, bueno, es que solamente hay una mol de ese compuesto, pues entonces es como si hubiese un 1 invisible, o 2, o 3, o dependiendo la cantidad X que hayan de moles, ¿verdad? Entonces, estas letras minúsculas que ustedes ven acá, A, B y C minúscula y D minúscula, son los coeficientes de balanceo. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Es decir, ustedes antes de hacer como tal el cálculo de la constante de equilibrio, ustedes tienen sí o sí que balancear su ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿y qué significa A, qué significa B, qué significa C y qué significa D mayúscula? Esas son las concentraciones de reactivos y de productos. ¿Listo? Entonces, para, digamos que resumir o para llegar pues a una fórmula general de constante de equilibrio, la tenemos aquí y es muy importante que ustedes la noten. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa K sub C? Pues es simplemente las concentraciones de mis productos. Dense cuenta que, a ver, recordemos algo. Los que están aquí en la colita de la flecha les vamos a llamar reactivos, ¿cierto? Y los que están en la cabecita de la flecha o hacia donde está apuntando mi flecha en una reacción, esto directa, se llaman productos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual la concentración? Perdón, la constante de equilibrio va a ser igual a las concentraciones de mis productos elevados a sus respectivos coeficientes de balanceo dividido las concentraciones de mis reactivos y cada uno de ellos se va a elevar a su coeficiente de balanceo respectivo. ¿Listo? Hasta ahí es claro a qué es igual la constante de equilibrio, muchachos. Cuéntenme ustedes, ¿es clara hasta ahora la fórmula? Ya vamos a hacer algunos ejercicios para que aprendamos a manejarla. Bueno, ¿es claro hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, miremos aquí un pequeño ejemplo, ¿listo? ¿Esto con qué tiene relación lo de la constante de equilibrio? Pues simplemente vamos a verificar, vamos a dar fe, a comprobar que la ley de la conservación de la masa se cumple. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la ley de la conservación de la masa? A ver, gracias a eso es que existe el balanceo de las ecuaciones, porque con la ley de conservación de la masa, lo que se quiere y lo que se busca es que todo lo que entra sea exactamente igual a lo que sale. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros hacemos los balanceos de las ecuaciones, para garantizar que todo lo que entró en reactivos sale hecho un producto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Tenemos una reacción donde lo que está ingresando, a ver, ¿quiénes son mis reactivos? Pues mis reactivos son estos dos señores de acá, ¿cierto? Son el hidrógeno y el yodo. ¿Listo? Reactivos. ¿Y quiénes son o cuál es mi producto? Pues es este señor de acá, que es el ácido yodhídrico. Producto. Listo. Bueno. Entonces, ¿yo qué les dije ahorita? Miren la K sub C. K sub C es la constante de equilibrio. Les dije, constante de equilibrio va a ser igual a mis concentraciones o a mis productos, ¿cierto? Es decir, C, D, F, bueno, los que yo tenga en productos elevados a su respectivo coeficiente de balanceo dividido mis reactivos, cada uno de ellos elevados con su respectivo coeficiente de balanceo. ¿Listo? Entonces, miremos esta primera reacción química que tenemos acá. ¿Qué tenemos en nuestra reacción? Entra hidrógeno, yodo y se produce ácido yodhídrico. Bueno, les dije, lo primero que nosotros tenemos que ver es que mi ecuación esté completamente balanceada, ¿cierto? Permítanme un segundito, por favor. Fuera.
Listo. Entonces, miremos si con ese coeficiente de balanceo está balanceada mi ecuación, muchachos. ¿Está o no está balanceada? Sí está balanceada. Listo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les dije que los subíndices, o sea, la C digo, la C minúscula, la D minúscula, etcétera, eran los coeficientes de balanceo? Pues bueno, vamos a ver entonces aquí. En el hidrógeno, en el yodo, ¿cuánto es el coeficiente de balanceo? ¿Cuántas moles hay de cada uno de ellos? Ahí en la reacción, ¿cuánto hay? 2. Lo que acabo de encerrar yo acá. Una cosa es las moles y otra cosa son los átomos del elemento. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas moles tenemos de hidrógeno y de yodo en la ecuación? ¿Cuántas moles? 1. Tenemos una sola, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cuántas moles tengo yo de ácido yodhídrico? 2. 2. Ok, perfecto. Entonces, miren aquí el planteamiento de su ecuación de constante de equilibrio. Todavía no le vamos a poner valor a las concentraciones, ¿listo? Solamente para que aprendan a plantear la fórmula para calcular la concentración. ¿Listo? Perdón, la constante de equilibrio. ¿Listo? Entonces les dije, constante de equilibrio es igual a los productos. En este caso, ¿cuántos productos tenemos? Solo un hito, ¿cierto? Que es el HI o el ácido yodhídrico, ¿verdad? Entonces me dice, encierra entre paréntesis a su producto. Listo, o sea, HI, ¿verdad? Y dice, elévelo al respectivo coeficiente de balanceo. ¿Qué coeficiente de balanceo tiene el ácido yodhídrico? Ustedes ya me lo dijeron ahora, ¿cierto? Miren, ¿cuánto era? 2, ¿cierto? Es decir, la concentración del ácido yodhídrico se va a elevar a la 2. ¿Listo? Dice, dividido las concentraciones de sus reactivos. Ok, ¿a quiénes tengo yo en los reactivos? Pues tengo al H2, ¿cierto? Esto es aquí H2 y es al I2, ¿cierto? Al yodo y al hidrógeno, ¿verdad? Y lo elevo a cada uno con su respectivo coeficiente de balanceo. ¿Cuántos tiene el hidrógeno? El H2, ¿cuántos tiene como coeficiente? Ya me lo habían dicho. ¿Cuántas moles? 1. Una, ¿cierto? Es como si yo elevara el H2 a la 1 y el yodo, ¿cuántas tiene? 1. 1, ¿cierto? Es como si yo los elevara a ambos a la 1, ¿sí? ¿Quedó claro cómo se plantea la ecuación de la constante de equilibrio? Señora. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a continuar entonces acá. Miremos esta formulita que tenemos aquí, que aquí ya tenemos como tal concentraciones. ¿Se acuerdan que en el anterior ejercicio les dije que no teníamos concentraciones? Pues en este sí lo tenemos. Bueno, entonces miremos nuestra fórmula. Lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar el balanceo de la ecuación. ¿Bien? Entonces miren que aquí ya no nos la están entregando balanceada, ¿verdad? Miremos entonces, ¿cuál es el coeficiente de balanceo del SO2? ¿Cuánto es? 2. 2, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto es el del O2? 1. 1. ¿Y cuánto es el del SO3? 2. 2. 2. Perfecto. Muy bien. Entonces me dice que KC, ¿a qué es igual KC? A las concentraciones de los productos, ¿cierto? Dividido las concentraciones de los reactivos, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces? Planteémosla pues en letras. Todavía no calculemos nada, sino planteémosla la constante de equilibrio. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría, muchachos? ¿A quiénes tenemos en productos? Al SO3. Ok, al SO3, ¿cierto? Ok. ¿Cuánto es el coeficiente de balanceo del SO3? 2. 2. Elevado a la 2. 2 elevado a la 2, ¿cierto? Ya no tengo más productos, entonces lo divido, ¿cierto? Si yo tuviera más productos acá, yo simplemente multiplico
por la cantidad de reactivos y de productos que tengo, ¿cierto? Pero miren que en este caso también tengo una reacción que solo tiene un producto, entonces lo dejo ahí indicado, ¿listo? Ahora me dice dividido las concentraciones de sus reactivos. Entonces, ¿cómo me queda planteada la ecuación? SO2 elevado a la Ajá, 2 elevado a la 2, muy bien, o 2 elevado a la, pues, a la 1. por O2 elevado a la ¿qué? O 1. 1. A la 1, ¿cierto? Pero pues como es a la 1, no se indica que acá lleva un 1. Simplemente con indicarlo de esa manera ya sabemos que va elevado a la 1. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, perfecto, mírenlo. Ahí lo tenemos casi que igualito, ¿listo? Bueno, entonces, mire, ¿qué me queda entonces a mí? Simplemente ponerle ya números como tal a mi cálculo, ¿listo? Es decir, ¿cuánto me dicen que es la concentración de mi producto? O sea, me dijeron que era 0,06, o sea, 0,06 lo elevo a la 2 como está indicado en su ecuación, ¿cierto? Después dice dividido, me dice la concentración del SO2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto era la concentración? Mírenla acá, era 0,34, entonces 0,34 elevado al cuadrado. ¿Listo? Lo multiplican por la concentración del otro reactivo, es decir, la concentración de oxígeno, 0,17. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cuánto les da? Yo primero quiero saber cuánto les da el resultado. Escríbanme, por favor, o díganme. ¿Cuánto les dio, muchachos? Niños, ¿cuánto les dio? 0,96 me escribieron por acá, María Cristina. ¿Quién da más? ¿A qué otra persona le dio un resultado distinto? Cuéntenme. ¿A alguien más le ha dado otro resultado? Para que nos comparta el resultado, por favor. No, Chicos, profe, hola. me faltó elevarlo a la 2. Ok, Normal. bueno, vamos a ver entonces. Voy a compartir aquí una calculadora. Vamos a hacerlo acá para que todos lo vean. ¿Listo? Bueno, listo, María Leis. Muy bien. Sí, señora, ese es el resultado. Bueno, voy a compartir entonces aquí la calculadora. Vamos a verlo. ¿Listo? Niños, no olviden utilizar paréntesis. Bueno, entonces vamos a poner 0,06 y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacer el numerador. Ahora dice dividido. Ojo, porque es que abajo tenemos una multiplicación, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a abrir un paréntesis, vamos a poner 0,34, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 0,17. ¿Listo? Miren cuánto nos da el resultado. ¿A alguien más les dio ese resultado? ¿Sí vieron cómo lo planteé yo en la calculadora? Sí, señora. Entonces, Sí, a mí me no dio igual. olviden hacer uso de los paréntesis. ¿Listo? Miren, la respuesta es 0,18. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, señora. señor. Bien, perfecto. Listo. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta al respecto, vamos a desarrollar un ejercicio muy similar, casi que igualito al de la guía. ¿Listo? Para que ya puedan el día de mañana terminar su tarea. Se supone, ¿no? Que ya deberían de estar terminando la tarea número 4, pero pues, o sea, vayan enviando avances al foro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Miremos que acá está toda la misma lectura del ejercicio que les piden calcular en la guía. Dice así, dice,
En el año 2007, el periodista y presentador Guillermo Arturo Prieto Larrota, más conocido como Pirri, escaló el Monte Everest, enfrentándose a las difíciles condiciones de presión, temperatura y riesgos inherentes de la montaña más alta del mundo. Una de las condiciones para escalar el Monte Everest era ir haciendo estaciones en diferentes campamentos base, eso con el fin de ir aclimatando a los montañistas para evitar efectos adversos en la salud, como dolor de cabeza, náuseas, debilidad, conocido como el soroche, y en casos extremos, edema pulmonar, coma e incluso la muerte. Como consecuencia de la altura extrema y escasez de oxígeno. Para el año 2024, Pirri planea escalar nuevamente el Everest. ¿Podrá lograrlo? Para ello, tenga en cuenta la siguiente información. La siguiente ecuación ejemplifica la reacción química de la hemoglobina de la sangre, conocida como HB, como está aquí en la ecuación, con el oxígeno para formar carboxihemoglobina, que es HBO, como está en la ecuación, que es la molécula responsable del transporte de oxígeno a las células. Bueno, antes de pasar a las incógnitas y demás, yo les hago una pregunta. ¿Está balanceada la ecuación? Sí. ¿Sí está balanceada la ecuación? Listo. Ok. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuánto es el coeficiente de balanceo de cada uno de ellos, de los componentes de mi ecuación? ¿Cuánto Uno. es? Uno, ¿cierto? Uno en cada uno de los componentes. ¿Listo? Tanto en reactivos como en el producto. Bien. Perfecto. Claro hasta ahí, ¿no? O sea, primero, balancear ecuación y determinar cuáles son los coeficientes de balanceo. ¿Listo? Entonces, vámonos para acá. Resulta que me dieron unas concentraciones de hemoglobina, de oxígeno y de carboxihemoglobina, ¿cierto? Mírenlas ahí se las están dando. Primero, dice A, representa la constante de equilibrio de la reacción química. ¿Qué quiere decir eso? Pues se acuerdan que ahorita hicimos el planteamiento de dos ecuaciones, una que tenía ya concentración y otra que no tenía concentraciones. ¿Qué significa lo de representar la constante de equilibrio de la reacción química? Pues es dejarla en letras. Es decir, acuérdense que era constante de equilibrio es igual a productos sobre reactivos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo me quedaría planteada mi K sub C? O sea, mi constante de equilibrio, muchachos. Cuenten ustedes. ¿Cómo nos quedaría planteada la ecuación? ¿Mm? En letras, todavía no le pongamos numeritos, solo en letras. HBO2. Ok, ok, espérenme un momento. H, B, O2, ajá. ¿Qué hago? ¿Lo leo alguna cosa o no? No, porque el coeficiente es 1. Ok, perfecto, muy bien, listo. HBO2 dividido, ¿dividido qué? HB ¿Sí? Sí, por O 2. oxígeno. Es eso. por O2. ¿Llevan algún tipo de elevado? O sea, algún coeficiente arriba? No, señora, porque No. No, porque también es 1, ¿cierto? El coeficiente de balanceo también es 1, ¿verdad? Listo, entonces ahí ya hicimos la parte A. Represente la constante de equilibrio de la reacción química, ahí ya está. De esa manera ustedes tienen que escribir la ecuación. ¿Listo? En la parte B, ¿qué me dicen? Ok, calcule la constante de equilibrio, ¿cierto? Bien, entonces vamos a calcularla. Es decir, ahora sí le vamos a poner letrica, perdón, numerito. ¿Listo? ¿Cuánto es la concentración del HBO2? 5,2. 5,2 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Dividido entre ¿qué? 5 por 10. 3,5 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Por 2,57
Sí, por 10 a la menos 3. perfecto. Muy bien, listo. Ok, calculemos esto, por favor. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto les dio, muchachos? ¿Cuánto les dio? Niños, ¿cuánto les dio? Hola. ¿Cuánto les dio el resultado, muchachos? Niñas, hola. Profe, yo tengo 0.578. ¿Cero punto qué? 578. Pues también Perfecto. 0,578, digamos 0,58 aproximadamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Les dio eso? sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces ahí ya hicimos la segunda parte del ejercicio, ¿verdad? Que es simplemente, señora, disculpa, yo tengo una duda que señora. no lo sé buscar en la calculadora. ¿Cómo para hacer la multiplicación de una comparación 5,2 por 10 a la menos 6? Listo, mira. Entonces tú tienes la calculadora, ¿listo? Mira, es más o menos parecida a esta, ¿verdad? Entonces, tú vas a ponerlo de arriba, 5,2, ¿cierto? Sí. Ese por 10 a la menos 6 es la misma, o sea, es esta teclita que estás viendo acá que dice XP, ¿la alcanzas a ver? Sí. Ahí eso significa por 10 a la menos, no, por 10 a la, digamos, él tiene esta teclita negativa, menos 6. ¿Listo? Ah, sí. Dividido, abres paréntesis, 3.5 XP a la menos 3 multiplicado por 2.57 XP a la menos 3. ¿Listo? Listo. Y le Gracias. damos igual. ¿Te dio lo mismo? Sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces, de esa manera es que uno le pone los exponentes a la calculadora con la teclita que dice XP. ¿Listo? Incluso hay algunas calculadoras que en lugar de esa teclita de XP traen una teclita ahí mismo, en la misma posición que dice por 10 a la X. Hay algunas que dicen eso. Y eso traduce exactamente lo mismo. Por 10 a la, digamos en este caso, tienen que ponerle menos 6. ¿Listo? Entonces, Listo, tutora. qué significa este resultado que obtuvimos en la constante de equilibrio? ¿Listo? Porque es que aquí en la parte C nos dicen, teniendo en cuenta el valor de la constante de equilibrio obtenida, establezca si Pirri podrá lograr la cumbre y su salud es la adecuada. ¿Listo? Entonces, en este caso, a nosotros les voy a poner los tres casos. ¿Listo? Cuando es, a ver, KC. Cuando KC es 1, cuando es mayor a 1, ¿cierto? Y cuando es menor a 1. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando es mayor o cuando es menor o cuando es igual a 1? ¿Listo? Si a mí me da 1 o muy cercanito a 1,
quiere decir que mi constante de equilibrio, o sea, mi reacción está en equilibrio. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si mi cálculo de la constante de equilibrio me dio menos que 1? En este caso nos dio 0.58, ¿cierto? O sea, nos da por debajo de 1. ¿Qué significa eso? ¿Y qué pasa si mi KC, o sea, mi constante de equilibrio, me da muy por encima de 1? ¿Listo? Ahí están los tres casos. Cuando me da por debajo, cuando me da igual a 1 o cuando me da por encima de 1. ¿Listo? Entonces, cuando su constante de equilibrio sea menor que 1, como estamos aquí en este ejemplo, ¿listo? Quiere decir que su reacción está favoreciendo a los reactivos. ¿Listo? Entonces, cuando es menor que 1, se favorece a los reactivos. ¿Listo? ¿Qué pasa si mi constante es mayor a 1? ¿Listo? ¿Qué pasa cuando es mayor a 1? Pues lo contrario. Favorece mi reacción a los productos. ¿Listo? ¿Y qué pasa si da igual a 1? Pues que mi constante o mi reacción está en equilibrio. O sea, quiere decir que ni favorece a reactivos ni favorece a productos. No es más. Entonces, miremos algo. Nosotros tenemos HB, ¿cierto? Y dijimos que, ¿qué era la HB? Era la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, HB, más el oxígeno, ¿cierto? Entonces, tiene la reacción esto de equilibrio y me produce la carboxihemoglobina, ¿cierto? Esta es mi reacción del equilibrio. Bueno, entonces, como a nosotros nos dio menor que 1, ¿cierto? Simplemente, ¿qué pasa? Pues este proceso está inclinado hacia los reactivos, lo que significa que Pirri tiene poca oxihemoglobina en su sangre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si yo tengo poca oxihemoglobina en mi sangre? Pues que se me va a dificultar la respiración y por lo tanto, pues si yo voy a subir el Monte Everest y tengo mala la respiración, tengo bajita la cantidad de carboxihemoglobina, pues no voy a poder respirar y no va a ser seguro para mí, ¿cierto? ¿Qué pasa si mi KC o el KC de Pirri en este caso, ¿cierto? Me da mayor a 1 o muy, sí, o sea, muy por encima de 1, o sea, 1.5, 1.4, etcétera. Entonces quiere decir que se está favoreciendo a la producción de carboxihemoglobina, es decir, tiene muy buen oxígeno en la sangre, ¿cierto? O sea, le va a servir a Pirri tener elevada la carboxihemoglobina porque le va a permitir respirar con tranquilidad, le va a permitir subir el Monte Everest sin ningún inconveniente. ¿Listo? Y ahora, ¿qué pasa si mi KC o mi constante de equilibrio me da 1 o muy cercanito a 1? Por ejemplo, 0.99, 0.98. Entonces, ¿qué traduce esto? Pues que Pirri tiene el 50%, tiene un 50-50 de que sufra o no sufra problemas de salud debido a que el proceso está en equilibrio y pues no se inclina ni a la hemoglobina ni a la carboxihemoglobina. Entonces, pues eso ya es decisión de él y de su personal médico, ¿cierto? Si sube o no el Monte Everest porque pues tiene un 50-50. Puede que se maluquee como puede que suba normal sin ningún contratiempo y sin ningún percance de salud. ¿Sí me hago entender? La diferencia entonces cuando les da menor que 1, que es la constante de equilibrio, si les da mayor que 1 o si les da muy cercano a 1, para, digamos que responder esta tercera pregunta que dice, teniendo en cuenta el valor de la constante obtenida, establezca si Pirri podrá lograr o no y si es adecuada o no su salud para subir al Monte Everest, ¿sí? ¿Quedó claro hasta ahí la explicación de las tres formas de pronto de que tengan los resultados de este ejercicio, chicos? Sí, señora. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este desarrollo, muchachos? Quiero saber si quedó de pronto completo, si hay alguna pregunta o todo está súper claro. El ejercicio, si se dan cuenta, es muy sencillito, ¿sí ven? O sea, es solamente, pues, que planteen
y hagan las 3 cositas que les está pidiendo la guía que resuelvan. Y pues obviamente ustedes lo van a hacer utilizando el editor de ecuaciones, ¿verdad? O sea, ahí en el anexo viene el espacio para que hagan cómo es la indicación, pues, de la constante de equilibrio. Les da el espaciecito también en el anexo para que calculen la constante de equilibrio y también tiene, por supuesto, el anexo, también el espacio para que escriban si está bien o está mal o está, mejor dicho, súper bien de salud Pirri para subir, pues, como tal al Monte Everest, ¿cierto? Ahí tienen todo el espaciecito para que hagan el ejercicio. Quiero darles un avisito parroquial aquí para que lo tengan muy en cuenta, muchachos. Estamos, como les digo, culminando la tarea número 4 que tiene que ver con el tema de reacciones químicas, ¿cierto? Ustedes encuentran el anexo número 3 ahí en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Ojo, mucho ojo, porque tienen que poner la bibliografía con normas APA. Adicionalmente, pues entonces ustedes van a que deben cargar en el entorno de evaluación sus ejercicios, su desarrollo de la guía con el número del grupo, muy importante que lo hagan, su nombre y apellido completo, y pues de esta manera como está aquí indicado. No olviden que la fecha límite para la entrega de la tarea número 4 es el próximo 26 de noviembre, o sea, de mañana en 8 días. Están a 8 días de entregar la tarea número 4. Por favor, no dejen todo para lo último. En teoría ya deberían de estar terminando como tal la guía completa, ¿vale? Ahí ya tienen todo el insumo, todo el material para que puedan terminar de desarrollar los ejercicios, chicos. ¿Listo? ¿Quedó claro todo o hay alguna duda en este momento, muchachos? Todo claro, tutora, muchas gracias. Sí, profe, todo claro. Gracias. Bueno, vale, chicos, entonces, si Dios lo permite, pues entonces mañana o más tardecito les estaré compartiendo a los que son míos y pues la profe Stephanie, los que son de ella, como tal el link con la grabación de la clase del día de hoy. Bueno, muchachos. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, un abracito. De verdad no los demoro más. Que tengan un feliz descanso. Y cualquier cosita, estamos súper atentos. No olviden que pueden conectarse a tutor en línea. Todos los días, todas las horas del día está habilitado el tutor en línea para que puedan acceder. Bueno, un abracito, muchachos. Entonces, que pasen una excelente noche. Igual, feliz noche. Hasta mañana. Chao, que descansen, que estén muy bien. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.